Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Mariana. Muchas gracias por la invitación. Sobre el tema del dinero, ¿qué debe saber la gente sobre lo que es el dinero? ¿Qué es el dinero hoy en este momento? Bueno, fíjate tú, hay un principio, una definición básica que es que el dinero es un medio de intercambio. Cualquier cosa que sirva como medio de intercambio puede ser dinero, pero tiene que tener tres condiciones. Una primera condición es que tenga aceptación general. Una segunda condición para poder utilizarlo es que tenga una unidad de valor. Y una tercera condición que para mí es sumamente importante, que sirva de acumulación de riqueza. Si se pierde una de esas tres condiciones, eso que escogiste como dinero, como medio de intercambio, deja de ser dinero. En los países donde existe una alta inflación, la última condición, que es la acumulación de riqueza, se pierde. Y las personas entonces, ¿qué hacen en los mercados? Cambian ese tipo de moneda por otro tipo de medio de intercambio, puede ser otras cosas, otras monedas. ¿Cómo llegar a acumulación de riqueza sin caer en la codicia o en la usura? Bueno, fíjate tú, muy buena la pregunta. Hay un concepto también universal, que es la codicia. La codicia es cuando la persona piensa que lo que recibe es solamente para ella. Y entonces esto tiene dos vertientes. Una es el gasto excesivo. O sea que todo tu ingreso te lo gastas todo, porque piensa que es para ti solamente. Pero también está el otro extremo, que es la persona que también piensa que todo es para ella, y entonces es la acumulación desordenada del dinero. No gasta en nada, o sea, vive una vida diferente, o sea, fuera de la realidad, pero está acumulando dinero. Ambos extremos acaban con la vida de cualquier persona. ¿Cómo hacer entonces si tienes o cualquier persona puede ahorrar o puede llegar a acumular riquezas? ¿Qué debe hacerse? Bueno, fíjate tú, el dinero tiene tres usos básicos. El primer uso, el principal, es para los gastos. Una segunda parte, una segunda porción es para efectos de precaución. Y una tercera es para efectos de inversión. Vamos a empezar con la primera. La primera es el gasto. O sea, y la variable crítica es tu ingreso. O sea, si tú tienes un ingreso de 100 bolívares, obviamente no puedes gastar más de 100 bolívares. Para efecto de ese primer uso, que es de los gastos, tú tienes que tener un presupuesto familiar. Familiar o empresarial, porque estos tres principios, o estos principios de uso de dinero, se aplican tanto a las empresas como a las personas. En el caso específicamente familiar, ese grupo familiar tiene que tener un presupuesto familiar de gasto, que incluya los gastos normales, agua, luz, teléfono, etcétera, etcétera, diversión, gasto de seguro. Todo eso tiene que estar incluido en ese presupuesto familiar. Ese presupuesto es lo que sería el uso para gasto. Irremediablemente en un periodo de tiempo se va a disminuir por los gastos que tú tienes. Ese dinero puede ser en efectivo o en una cuenta corriente. En el segundo aspecto, bueno, antes de pasar al segundo punto, ¿cuál es la falla que yo he observado en muchas personas o empresas? La variable crítica, repito, es el ingreso. Si el ingreso no te alcanza, la única forma que tú tienes que buscar es otras fuentes de ingreso. Ampliar, hacer otras actividades adicionales a las que hace, producir otra cosa, pero ampliar el nivel de ingreso. Una falla que se ha observado es que si no te alcanza el ingreso, entonces te endeuda. Eso sí es grave. Claro. Entonces, ¿cómo haría las personas? Hay gente que no tiene salario mínimo y dicen no puedo ahorrar. Existe una idea de que deberías ahorrar por lo menos el 30% de lo que te ingresa para poder tener algo para una previsión y para invertir. Pero ¿cómo hace alguien que está en salario mínimo o alguien cuyas obligaciones superan todo su ingreso? ¿Nunca va a poder ahorrar? Vamos a ir a la microeconomía, ¿verdad? Vámonos a la parte de finanzas personales. Si tu variable crítica es tu ingreso personal, vamos a ponerlo en una determinada persona, tú no vas a gastar más de eso. O como dice en el argot coloquial, no te puedes arropar más allá de donde te llega la cobija. Vuelvo a repetir, si tu ingreso son 100 bolívares y tus gastos son 120, esos 20 bolívares, tú tienes dos formas de hacerlo. O lo reduces, o busca la forma de reducirlo, o buscar otro ingreso. Si tú ese déficit de 20 bolívares
tú lo cubres con un endeudamiento, vas a tener una situación indeseable a futuro. Ejemplo, si tú tomas tu tarjeta de crédito para cubrir ese déficit y empiezas a pagar gastos como comida, supermercado con esa tarjeta de crédito y te pones a pagar el monto mínimo mensual, la deuda va a estar creciendo a lo largo del tiempo y cuando en algún momento tú hagas ese análisis te das cuenta que esa deuda no está bajando y sin embargo estás pagando. El endeudamiento es bueno cuando vas a crecer. Por eso es que es recomendable el endeudamiento para si tienes un negocio y vas a invertir, o sea, y tú quieres crecer con tu negocio que ya tienes y quieres crecer, es bueno el endeudamiento. Pero un endeudamiento para cubrir déficit de un presupuesto familiar no es lo más prudente. El otro punto, tú puedes ahorrar, no un 30%, se puede ahorrar inclusive hasta un 10% de tu ingreso. Esa parte de ahorro es el segundo uso del dinero, que es la precaución. O sea, cuando estoy hablando, o cuando se habla de precaución, se habla un monto de dinero que esté a la vista y que te permita afrontar cualquier eventualidad que se te pueda presentar en tu hogar o en la empresa, si estamos hablando de un presupuesto ya empresarial. Es lo que comúnmente la gente habla de un colchón, tener un dinero, un colchón y tenerlo allí. Bueno, eso se recomienda que esté en una cuenta de ahorros, ganando lo que gana, pero que esté a la vista, independientemente de que si está por encima o por debajo de la inflación. Eso no es la variable crítica aquí, sino tener un dinero que sirve para precaución. Puede ser el 10% de tu ingreso. Y entonces vamos al otro punto, que es la inversión. Ya tú tienes tu presupuesto familiar o tu presupuesto empresarial, ya cubierto esos gastos, tienes una parte que apartaste, valga la redundancia, para la precaución y lo que queda para la inversión. La pregunta es, ¿verdad? Pero es que si yo gano tan poquito, ¿cómo voy a invertir? Todo es con disciplina, ¿verdad? Y todo es cuadrar las cuentas. Pero la variable, repito, crítica es el ingreso.